Pues como te iba diciendo, la crucifixión y la resurrección de Cristo son las piedras angulares de la fe cristiana, de lo que creemos. Sí. Si estamos aquí reunidos, no creas que es para recibir una lección de moralidad. No creas que es para adoctrinarte. Es porque creemos que Jesucristo murió en una cruz por nosotros y que la muerte no pudo contenerlo y que venció la muerte y resucitó al tercer día tal como estaba profetizado, y que entonces Jesús es ese Dios que Él dijo que Él era y tiene el poder para darnos vida eterna. No solamente creemos en las enseñanzas de Cristo como la autoridad para nuestras vidas, que sí lo hacemos, por supuesto, pero no solamente eso, sino que creemos en Cristo mismo como la autoridad en nuestras vidas, por cuanto Él vive y reina por los siglos. Lo que hacemos domingo a domingo no es recordar las enseñanzas de alguien que vivió y que nos dejó lecciones muy valiosas en su vida y murió y listo, sino que lo que hacemos domingo a domingo es venir y acercarnos a este Dios vivo que continúa enseñándonos a través de su palabra y que camina con nosotros todos los días. Ser cristiano no es aprender la moral que un hombre nos enseñó. Ser cristiano es tener un caminar diario junto a aquel que venció la muerte y que vive en nosotros y que ha prometido volver por nosotros. Ahora he decidido estudiar esta mañana la resurrección de Cristo a la luz del Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque creo que hay un mensaje bien especial en Dios cuando nos acercamos a este Evangelio. Porque lo que vemos en el Evangelio de Juan es que Jesús al resucitar empezó a aparecerse a muchas personas. Y esto lo podemos ver en todos los evangelios. Cada uno de los evangelios nos relata apariciones que Jesús tuvo a grupos de personas que fueron testigos de que Él en verdad vive. Y por cierto, esta es una prueba suficiente por la que nosotros creemos que Cristo vive, por la veracidad de testigos que afirman haberlo visto, más de 500. Pero lo que me encanta de Juan es que no se enfoca nada más en las multitudes, sino Juan se enfoca en los individuos. El Evangelio de Juan no solamente nos enseña que Jesús se le apareció a muchas personas. El Evangelio de Juan nos enseña que Jesús tuvo encuentros personales, uno a uno, con gente que necesitaba encontrarse con Cristo resucitado. Y eso es lo que me encanta del Evangelio de Juan, porque tú y yo necesitamos tener un encuentro personal uno a uno con Cristo. No es suficiente que te encuentres con Cristo en la multitud. No es suficiente que te encuentres con Cristo en la iglesia, con tus hermanos. Tú y yo necesitamos encontrarnos con Cristo uno a uno. Y eso es lo que me encanta de la manera en la que Juan relata la resurrección de Jesús. Así que el título del estudio de hoy le he puesto Encuentros de la Resurrección. Vamos a ver 3 encuentros personales que Juan relata, que Jesús tuvo con 3 personas, individuos que necesitaban desesperadamente un encuentro personal con Él. Y estos 3 encuentros van a ser el bosquejo, los 3 puntos que vamos a manejar en el estudio de hoy. El primer encuentro que vamos a estudiar es el de la sierva dolida, María Magdalena. El segundo encuentro vamos a ver el discípulo incrédulo, el famoso Tomás. Y por último, vamos a estudiar el encuentro que Jesús tuvo con el amigo infiel, y este es Pedro. En cada uno de estos encuentros veremos que Jesús restaura a cada uno de ellos, pero también revela un aspecto bien importante acerca de su resurrección. Así que, pues si ya estás ahí en Juan capítulo 20, vamos a entrar en el versículo 1 y 2. Y te advierto, no vamos a ir versículo por versículo, vamos a ir viendo ciertas porciones, ¿ok? Para que si ves que me salto unos versículos no te espantes.
pero me estoy enfocando en los encuentros personales, ¿ok? Pero dice versículos 1 y 2. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, ese es Juan, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ahora, sabemos que en realidad María Magdalena no fue sola. María Magdalena de hecho fue con un grupo de mujeres, por lo menos había otras 3 mujeres que habían acompañado a María Magdalena al sepulcro, pero te digo, Juan se enfoca en los encuentros personales, no se enfoca en los grupos o multitudes, se enfoca en los individuos. Entonces lo que Juan hace es, pues vamos a quitar a las otras 3 y vamos a enfocarnos en el encuentro personal que tuvo María Magdalena con Jesús. Y se nos dice que estas mujeres fueron a darles las nuevas a los discípulos, creyendo que Jesús había resucitado. Fíjate, Lucas 24, 8 y 9, lo tengo ahí en la pantalla. Nos da Lucas esta versión, dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Entonces vemos una diferencia entre lo que relata Lucas y lo que relata Juan. Lucas relata un grupo de mujeres que al encontrarse con la tumba vacía creyeron en que Jesús había resucitado y que Jesús era el que él había dicho que era, pero Juan se enfoca nada más en una mujer de este grupo y lo que menciona es que esta mujer en especial no había creído que Jesús en verdad había resucitado. Y entonces este es el punto número 1 del que te quiero hablar, que es la sierva dolida, el encuentro que Jesús tiene con María Magdalena. La realidad es que mientras Lucas nos habla de que las mujeres fueron a la tumba y creyeron en la resurrección, Juan nos muestra que hubo una de ellas que no lo creyó. María Magdalena dice aquí que no fue con Pedro para decirle Jesús resucitó, sino fue con Pedro para decirle se robaron el cuerpo de nuestro Señor. ¿Por qué las otras mujeres sí creyeron, pero María Magdalena no? María Magdalena era de las mujeres pues que declara la Escritura que fueron las más fieles a Jesús en su ministerio. María Magdalena durante el ministerio de Jesús se habría convertido en una de las seguidoras más fieles de Jesús. La Biblia nos dice que Jesús rescató a María Magdalena de una posesión demoníaca. De hecho, la Escritura dice que Jesús le sacó a ella 7 demonios, ¿te imaginas? Y desde ese momento sabemos que fue una de las más fieles seguidoras de Cristo, de Jesús. Más fiel que la mayoría de sus discípulos, porque estuvo ahí aun cuando Jesús fue crucificado. Y los otros discípulos, ¿qué estaban haciendo? Escondiéndose, huyeron, abandonaron al Señor, con excepción de Juan. Entonces María Magdalena era más fiel que la mayoría de sus discípulos. ¿Por qué ahora, cuando viene el momento de creer en todo lo que Jesús había dicho, ella entonces se rehúsa a creerlo? María Magdalena estaba totalmente sumida en dolor. Y digo, no era para menos. Ella amaba a Jesús y lo tuvo que ver ahí colgando de una cruz, desangrándose, muriendo, entregando su espíritu, mientras que todos los demás estaban burlando de él. Eso debía haber sido muy doloroso para ella. Y muchas veces ese dolor puede llegar a cegarnos para creer las promesas de Dios, ¿sabes? Ahora vamos a ir a los versículos 11 al 15. El mismo Juan 20, 11 al 15. Y fíjate cómo ella
tiene este encuentro con Jesús, dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensó que era el hortelano, o sea, el que se robó el cuerpo. Le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María estaba tan dolida por todas las cosas que estaban aconteciendo que aún no se había dado cuenta de que estaba hablando con el mismo Jesús, que Jesús estaba resucitado, estaba vivo y estaba platicando con ella. Y sabes, en ocasiones el dolor puede causar esto mismo en nosotros. Aún en los siervos más fieles del Señor, como lo fue María Magdalena, en ocasiones permitimos que el dolor se apodere de nosotros, que quitemos la mirada de las promesas que Jesús nos ha hecho, de las palabras que Jesús ha hablado, tanto, y escúchame esto, tanto que no nos hemos dado cuenta que Jesús sigue aquí junto a nosotros, así como con María Magdalena. Y quizás alguien necesita escuchar esto hoy. Jesús está junto a ti. Puedes estar en dolor, puedes estar en quebrantamiento, puedes pensar que no está ahí, que te abandonó. Quizás ese dolor te haga sentir que estás solo o sola, pero en este momento, así como con María Magdalena, Jesús está parado a tu lado y te está hablando en este momento. ¿Y qué es lo que te está diciendo? Estoy contigo. No te he desamparado ni lo haré. Espera en mí, búscame. Sé paciente. Entonces tenemos a María Magdalena que no se ha dado cuenta que Jesús está frente a ella y está hablando con ella. Mira versículos 16 al 18. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Rabuni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Así que me encanta este encuentro que tiene María Magdalena porque nos muestra 2 verdades bíblicas bien importantes. La primera la vemos en Salmos 34, 18, cuando dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Estás quebrantado? Dios está bien cerca de ti. No lo ves, pero está ahí. Y en este momento te lo está diciendo y te está hablando a tu corazón. Esta es una realidad que vivimos cuando buscamos a Cristo en medio de nuestras aflicciones. Y la segunda verdad bíblica, que por supuesto no podemos dejar pasar, es que Jesús vive. Jesús está vivo. Aquí tenemos a la primera testigo que vio a Jesucristo resucitar, levantarse entre los muertos, hablar con ella. Todos los libros de historia antigua, incluso los que te enseñan en la escuela, se basan en testigos que dan fe de que vieron o presenciaron un evento. Así es como conocemos la historia antigua. Por esto sabemos que la historia es veraz, porque hubo testigos que concuerdan en haber visto y relatan esto en escritos. ¿Ok? Y por esto sabemos también que Jesús en verdad resucitó, que Jesús en verdad vive y es el Dios en el que creemos, porque hay testigos que lo vieron y lo escribieron como un testimonio.
No es diferente a tu libro de historia. Ese se llama método de veracidad. Quizás no hay una manera de comprobarlo científicamente, como cualquier otro acontecimiento histórico, pero sí hay una manera de comprobarlo verazmente mediante escritores, historiadores, que presenciaron los acontecimientos. Entonces tenemos un Dios que está vivo. Y si está vivo, entonces puede salvarnos, puede guiarnos y puede darnos vida eterna. Aquí tenemos a la primera testigo, María Magdalena, que no solamente fue restaurada de un corazón roto, sino que fue hecha testigo de que el Señor en verdad vive. Y créeme que Dios desea restaurarte. Cualquier situación que tú estés pasando, Dios desea restaurarte, pero desea hacerlo para que tú también seas un testigo, así como María Magdalena. Muchos son restaurados y cuando las cosas pues ya van bien, ya pasó el problema, pues se alejan de Dios, se alejan de la iglesia. Pues Dios fue un instrumento nada más que usaron para mejorar su situación, y cuando sintieron que ya no lo necesitaban, lo dejaron. Pero Jesús desea restaurarte para más que eso. Él quiere hacer de ti un testigo de su gloria. Y si Jesús te está restaurando, o Jesús ha restaurado tu vida, ha tocado tu vida, sé un testigo de Jesús y llévalo. Aquí vamos a ver a una María Magdalena que va a ir a llevar ahora sí las verdaderas noticias de que Jesús resucitó, de que Jesús vive. Continuando la historia, después de esto, te cuento un poquito porque no lo vamos a leer, pero después de este encuentro personal que tuvo María Magdalena con Jesús, se le apareció a los discípulos, con excepción de Tomás, que no estaba con ellos. Y cuando Tomás se entera, por supuesto que él no les quería creer. Y vemos ahí en el verso 25, si me acompañas ahí, Juan 20:25. Dice, le dijeron pues los otros discípulos a Tomás, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de sus clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los... a ver otra vez. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. Entonces aquí vamos a ver a continuación el segundo encuentro personal que Jesús desea tener, y este es con el discípulo incrédulo, Tomás. Este es el segundo punto del estudio de hoy. ¿Sabes? Jesús tuvo muchos discípulos. Normalmente se nos enseña que Jesús tuvo 12 discípulos, pero en realidad la Biblia nos habla de más discípulos. De hecho, en el Evangelio de Lucas, si tú lo puedes leer después en Lucas capítulo 10, te lo dejo de tarea, nos dice que Jesús envió y comisionó a 70 discípulos para ir a predicar el reino. Sin embargo, de todos sus discípulos, Él escogió a 12 para que fueran los más cercanos. Y Tomás estaba entre este grupo, que era el grupo más cercano a Jesús. Ahora, ¿cómo es posible que uno de los 12 más cercanos no creyera que Jesús iba a resucitar como lo advirtió? ¿Cómo es posible? Si eres de los que estás más cerquita, si eres de los que escuchas en la primera fila las enseñanzas de Jesús, ¿cómo es posible que este hombre, estando tan cerca de Cristo, no crea que resucitó? Tomás, como muchos creyentes hoy en día, batalla con su fe. Y él cuestionaba muchas cosas. La mayoría de las veces vemos a Tomás como incrédulo, ¿no? Como el discípulo incrédulo, como el inmaduro, el imprudente, ¿no? ¿Cómo crees que le vas a meter el dedo al costado de Jesús? No seas imprudente, ¿no? Y lo juzgamos por esto. Esa es la imagen que tenemos de Tomás. Pero lo que me encanta es que Jesús tiene un lugar especial en su grupo más cercano
para creyentes como Tomás, que les cuesta trabajo creer, que tienen que cuestionar todo. Me encanta Jesús porque en su círculo más cercano tiene espacio para Tomás. Y ahí está. Y yo creo que Jesús tenía un propósito especial por el cual escogió a Tomás, aún con ese carácter y con esta actitud, batallando con la fe, queriendo cuestionar las cosas. Una de las mayores y más famosas declaraciones que Jesús hizo y que nosotros como cristianos nos memorizamos está en Juan 14:6. Pero ¿sabes? Este es el versículo cuando Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pero ¿sabes por qué Jesús dijo eso? Porque Tomás no estaba entendiendo. Y Tomás tenía que cuestionar. Jesús les estaba dando una enseñanza bien hermosa. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y yo me voy a adelantar para prepararles un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y Tomás dice: pero Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿no? Fíjate, Juan 14, 5 y 6, vemos esta parte. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y ya me imagino todos los discípulos, ¿no? Como el Chavo del 8 cada vez de que la regaban en el salón de clases, ¿no? Pero me encanta, Jesús utiliza esto para dar una de las frases más gloriosas que conocemos. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces sí, por culpa de ese discípulo imprudente, incrédulo, que no cree las cosas o que cuestiona todo, Jesús termina dando una de las enseñanzas que más atesoramos en nuestro corazón. Entonces, regresando a la historia de la resurrección, los discípulos le están contando a Tomás que vieron a Jesús resucitado. Tomás dice: necesito pruebas. Si no meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en el costado, no puedo creerlo. Y todos aquí juzgamos a Tomás, pero la realidad es que Jesús tiene un lugar para Tomás y para todo aquel creyente que de vez en cuando duda, que de vez en cuando cuestiona, que de vez en cuando no entiende. A lo mejor tú dices: aquí estoy, pastor, me estás describiendo a mí. Jesús tiene un lugar para ti. Y me encanta, versículos 26 al 28, dice: 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Me encanta Jesús porque le dice a Tomás: ¿no crees? Está bien, va, pon aquí tu dedo, Tomás, mete aquí tu mano, pero por favor ya no seas incrédulo, sino sé creyente. Y me encanta que el cristianismo de Jesús no era la clase de cristianismo que le pide a las personas que antes de entrar en la iglesia dejen su cerebro en la puerta y a la salida lo vuelvan a agarrar. Me encanta que el cristianismo de Jesús no era así. La mayoría de las religiones de hoy en día te dicen: tienes que creer esto. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo. O porque la iglesia lo dice, o porque fulanito de tal lo dijo. Nosotros no. Tenemos la Biblia, creemos que la Biblia es la palabra de Dios y te llevamos a través de la Biblia para que tú tengas conocimiento de ella. Yo no te voy a decir: haz esto nada más porque sí, o cree esto nada más porque sí. Te voy a llevar a través de la Escritura y te voy a explicar por qué creemos esto. Así que por favor, cuando entres por esa puerta, no dejes tu cerebro en la entrada, póntelo y úsalo mientras que estás aquí en el sermón y examina junto conmigo la palabra de Dios. Jesús tenía un lugar para Tomás, a pesar de sus dudas, a pesar de sus cuestionamientos, y ¿sabes qué? Se los resolvió.
y le respondió y afirmó su fe de esta manera. Finalmente, este encuentro que tuvo Tomás con Cristo nos enseña no solamente el corazón de Cristo para aquellos que dudan o que cuestionan, sino también que Jesús resucitó literalmente en un cuerpo físico. Un cuerpo tan físico que podía ser tocado, que las heridas de Cristo podían verse en sus cicatrices y que aún hubo un hombre que pudo tocarlo y verificar que en verdad esas eran sus heridas. Y también que Cristo es realmente quien dijo ser. Tomás hace esta hermosa declaración. Dice, Señor mío y Dios mío. Cristo no solamente fue un personaje histórico, ¿sabes? Que dio buenas enseñanzas o predicó mucho del amor. Cristo era quien Él decía ser, el verdadero Hijo de Dios, que vino al mundo para salvarnos. Aún una de esas doctrinas que más atacan muchas sectas hoy en día, queriendo decir que Jesús fue un profeta o que fue un ángel, pero que no era Dios. Aquí la declaración de Tomás lo deja en claro, dice, Señor mío y Dios mío. Entonces no quiero dejar pasar esta oportunidad. Quizás tú estés aquí escuchando este mensaje y te sientes lleno de dudas. Quizás llegaste hoy lleno de preguntas acerca de Dios, acerca de la fe, acerca de Jesús. Y primeramente, Cristo quiere decirte que tiene un lugar para ti junto a Él, aún a pesar de estas dudas y estas preguntas que puedan existir en tu corazón. No pienses que por dudar o por cuestionar esto no es lo tuyo, como muchos piensan. No, pues eso del cristianismo, como que no es lo mío. Cristo no te está pidiendo que dejes tu cerebro a un lado. Ven con tus dudas, ven con tus preguntas. Dale la oportunidad a Dios de que Él sea el que vaya respondiendo y aclarando cada una de ellas. Al ir estudiando la Biblia, muchas de las preguntas que tienes o de las dudas que tienes se van a ir aclarando, se van a ir respondiendo. Tienes que saber que en esta iglesia no está prohibido cuestionar, no está prohibido preguntar. Si tienes una duda, una pregunta, acércate a mí de manera personal y voy a tratar de responder a tu duda lo mejor que sea posible, dentro de los que mis capacidades sean posibles. No está prohibido ni preguntar, ni dudar, ni cuestionar. Dios tuvo un lugar para Tomás y tiene un lugar para ti. Y esto porque Jesús desea revelarte a ti lo mismo que le reveló a Tomás, que Él es el Dios verdadero. Y si tú le das la oportunidad a Dios, Él te lo va a revelar, te lo va a mostrar. Ahora, avanzando un poquito más con la historia. Después de este encuentro personal que tiene Tomás con Jesús, viene el relato de otro día en el que Jesús vuelve a aparecerse a sus discípulos, a 7 de ellos. Y así es de hecho como empieza el capítulo 21, nos vamos a ir moviendo al capítulo 21, dejando el capítulo 20 atrás. Y nos dice la historia que ellos estaban pescando, pero no lograban atrapar ningún pez. No sé si te suena conocida esta historia, algo que ya habíamos estudiado antes en los evangelios. Que pescaron toda la noche y no lograron pescar nada. Y entonces dice que Jesús les habla desde la orilla y ellos no lo han reconocido, pero les dice algo que les hace recordar. Activa su memoria. Les dice, tiren la red del lado derecho. Dice que la tiran y entonces recogen un chorro de pescados. Por supuesto, eso estimuló la memoria de los discípulos. Ellos ya habían vivido eso antes, porque esa fue la manera en la que Jesús los llamó, ¿te acuerdas? Cuando estaban estos pescadores derrotados, no pescaron nada en toda la noche, y aparece Jesús empezando apenas su ministerio y les dice, tiren la red de tal lado, la tiran, y entonces Pedro se arrodilla delante de Jesús y le dice, aléjate de mí porque soy hombre pecador. Y Jesús le hace un llamado a Pedro por primera vez, le dice, de aquí en adelante tú vas a ser pescador de hombres.
Y entonces esta historia parece que se está repitiendo, pero ahora Jesús resucitado. No logran pescar nada. ¿Quién sabe si eran buenos pescadores o malos? Pero bueno, eso ya será... Le preguntaremos a Pedro, ¿no? Pero otra vez no pescaron nada. Jesús le dice, avienten la red. Esto estimula sus recuerdos y Juan dice, es el Señor. Y entonces en una escena súper emotiva, Pedro se echa al agua y nada con Jesús hasta la orilla. Y aquí es donde va a haber un encuentro personal entre Jesús y Pedro. Y este es el tercer punto que vamos a estudiar: el discípulo infiel. Vamos al versículo 14, está en Juan 21, 14. Vamos a ver 14 al 17. Dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro necesitaba urgentemente un encuentro personal con Cristo, ¿sabes? Dice el verso 14 que esta era la tercera vez ya que Jesús se les aparecía a sus discípulos. Sin embargo, Pedro no había tenido un tiempo con Jesús. Y Pedro necesitaba ser restaurado de manera personal porque unos días atrás Pedro le había hecho una promesa muy grande a Jesús y no la había podido cumplir. Esa promesa está en Mateo 26:35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Unos días atrás nada más le había hecho esa promesa. Sin embargo, fue una promesa demasiado grande y Pedro no pudo guardar esa promesa. No pudo cumplir esa promesa que le había hecho Jesús. Lo que en realidad sucedió, lo vemos en Lucas capítulo 22, versos 54 al 62, lo tengo ahí en la pantalla. Pero fíjate qué fue lo que en realidad pasó. Dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, a Jesús. Y Pedro le seguía, dice ahí, de lejos, ¿no? Nunca te negaré, aunque muera contigo. Y ahorita vemos Pedro ahí siguiendo de lejos a Jesús, viéndolo ahí a la distancia, no me vayan a ver para que no me vayan a atrapar también a mí. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Dice, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, y esta es la parte que más me pega. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Este fue el último momento que tuvo Pedro con Jesús. Todos quisieran que los últimos instantes que tengas con una persona antes de fallecer sea un momento bueno. Es un momento para agradecer. Es un momento para recalcarle a esta persona antes de que fallezca todo lo bueno que hizo por ti. Y ese es nuestro anhelo. Y a veces lloramos amargamente porque a veces las personas se van de este mundo y no tuvimos esa oportunidad para tener con ellos. Ahora imagínate a Pedro.
no solamente no tuvo esa oportunidad con Jesús, sino que las últimas palabras que Jesús escuchó pronunciar de Pedro es: no conozco a este hombre. Este fue el último momento que tuvo Pedro con Jesús antes de que Jesús muriera, fuera crucificado, negándolo y Jesús mirándolo de lejos. Entonces me imagino el sabor agridulce de Pedro cuando escuchó que Jesús había resucitado. Por un lado, lleno de gozo y de alegría porque el Señor estaba vivo, pero por otro lado, quizás temeroso, culpable. O sea, ya resucitó, pero Él me vio antes de morir y yo le estaba negando. Y dice la palabra que incluso hasta maldiciendo, dice el Evangelio de Mateo. O sea, diciendo palabrotas, ¿no? Y entonces dice Juan aquí, en Juan 21, que esta ya era la tercera vez que Jesús se le aparecía a sus discípulos, y como que Pedro todavía seguía viendo a Jesús de lejitos. No había tenido un encuentro personal con Jesús hasta este momento en el que lo ve en la orilla y entonces se lanza al agua y va a buscarlo. Y entonces, por fin Pedro y Jesús tienen su momento a solas para hablar las cosas. Y Jesús le pregunta a Pedro 3 veces: ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Le pregunta. No creo que sea casualidad que 3 veces Pedro negó a Jesús y 3 veces Jesús le pregunta a Pedro si lo amaba. Jesús le está dando la oportunidad a Pedro de resarcir su daño. Y por cada vez que Pedro dijo: no conozco a este hombre, ahora Pedro le dice: Jesús te ama. Jesús sí te ama. Me encanta porque la respuesta de Jesús es: apacienta mis ovejas, pastorea a mis corderos. Jesús le está entregando a Pedro el liderazgo de la iglesia. Jesús ya le había dado a Pedro el liderazgo. En Mateo 16, 18 y 19, dice Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Jesús ya le había dicho esto a Pedro, y quizás ahora Pedro se preguntaba: ¿será que todavía? Porque ya lo negué 3 veces, porque ya le fallé. ¿Será posible que todavía tenga esta promesa para mí? ¿Será posible que Él me perdone al grado de volverme a poner como el líder, el precursor de su iglesia? Y Jesús aquí le está diciendo a Pedro: pastorea mis ovejas. O sea, sí, tienes razón, me fallaste, me negaste, rompiste tu promesa y me rompiste el corazón, pero yo mantengo mi promesa para ti. ¿No te parece algo maravilloso la fidelidad de Dios? Quizás tú hayas venido el día de hoy como Pedro, sintiéndote culpable o sintiéndote condenado. Sabes que te has alejado de Dios, sabes que le has fallado y no has cumplido ninguna de las promesas que tanto le has hecho a Dios. Y vienes con incertidumbre a acercarte hoy a Dios. ¿Aún me amará? ¿Aún me perdonará? ¿Aún tendrá un plan bueno para mi vida? ¿O será que me ha desechado por mis infidelidades? Y vengo a darte las mejores noticias del mundo. Dios te ama y desea que vuelvas a Él. Tú rompes tus promesas, pero Dios no rompe las suyas. Porque a diferencia de nosotros, que no somos nada honorables, que damos nuestra palabra y no la cumplimos, Jesús es un hombre hecho y derecho. Y si Él promete, no va a haber nada que mueva sus promesas, ni siquiera tu propia infidelidad va a mover las promesas fieles de Dios. Según de Timoteo 2:13, dice:
Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y vemos esto aquí con Pedro. Me llama mucho la atención que Jesús le dice a Pedro: Pedro, tú eres mi roca y sobre ti estableceré mi iglesia. ¿Y a quién se lo está diciendo? Está comparando a Pedro con una roca firme, a la persona más fluctuante de todas. Pero Jesús ya sabía, desde que le prometió a Pedro esto, que iba a fallarle. Jesús ya lo sabía, no era un secreto para Jesús que Pedro lo iba a negar. De hecho, Jesús se lo profetizó: tú me vas a negar 3 veces, y aún así ya te dije que eres mi roca, y sobre ti voy a edificar mi iglesia. ¿Qué te ha dicho Jesús? ¿Qué te ha prometido el Señor? Jesucristo está vivo hoy y está dispuesto a limpiar, está dispuesto a perdonar a todo aquel que decida venir a Él. No importa qué tan malo has sido, no hay persona tan mala que Dios no pueda limpiar. No importa qué tal infiel has sido, no hay infidelidad que sea mayor que la fidelidad de Dios. Esa es una promesa. Tu infidelidad nunca va a superar la fidelidad de Dios. Este es el mensaje de la resurrección de Cristo. Jesús dijo en Juan 11, 25 y 26: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ven tal como eres. Quizás has estado esperando cambiar para poder acercarte a Dios, y te has dado cuenta que no has podido. Quizás has pensado: voy a dejar esto para poder acercarme a Dios. Voy a cambiar esta otra cosa para poder venir y acercarme más a la iglesia. Pero la invitación de Cristo nunca ha sido: cambia para que te puedas acercar de mí. La invitación de Cristo siempre ha sido: ven tal como eres, porque solo yo puedo transformar tu vida. Tú no puedes cambiarte a ti mismo. No tienes que esperar a dejar cosas o ser menos malo para acercarte a Dios. Puedes acercarte a Dios tal como eres y experimentar su amor y su gracia, y cómo Él es el que verdaderamente puede cambiar tu corazón y transformar tu vida. Cristo vino al mundo despojándose de sí mismo y se hizo hombre. Y siendo hombre, hizo lo que tú y yo no podemos. Lo que tú y yo estamos intentando, pero fallamos: ser perfectos, dejar de pecar. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, pero sin un solo pecado en su cuenta. Y todo eso, ¿por qué? Porque sabía que tú y yo no podíamos. Y Él tenía que morir en nuestro lugar, siendo ese sacrificio perfecto delante de Dios, para pagar la deuda que nosotros teníamos. La Biblia dice que por cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero Dios te ama tanto que no quería pasar la eternidad lejos de ti, y envió a su Hijo a morir en tu lugar. Jesús te amó tanto. Fíjate que tanto te ama Jesús, que dijo: no quiero verte a ti morir, prefiero yo morir en lugar tuyo, en lugar de tener que verte a ti pagar por las consecuencias de tus pecados. Pero ¿sabes que Jesús no se quedó muerto? Jesús no se quedó en la cruz, porque Él resucitó al tercer día, demostrando efectivamente que Él es el Hijo de Dios, efectivamente que fue el sacrificio perfecto por tus pecados y mis pecados, y por cuanto Él resucitó, nos ha demostrado que tiene el poder sobre la misma muerte. Y si tú crees el día de hoy en el nombre del Señor Jesús, y crees que Él murió por tus pecados, Él promete darte vida eterna.